Hola, en este primer video vamos a hablar de crisis empresariales. Mi nombre es Dayana Berrenuevo, yo soy licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Siglo XXI y mi tesis de licenciatura fue precisamente comunicación de crisis en una empresa de turismo. Aprovechando que en este momento se está dando la pandemia de COVID-19, considero interesante que empecemos a hablar de tema de crisis. Esta crisis en particular es muy diferente de las crisis empresariales que uno profesionalmente puede ver, pero sí va a ser un desencadenante de muchas de las crisis potenciales más comunes. Entonces, para entrar un poco en el tema, vamos a ver de qué se trata estas crisis y qué es una crisis en realidad. Primer aspecto que tenemos que tener en cuenta son las definiciones de crisis. Estas dos que yo les presento son las que yo utilicé para mi tesis de licenciatura y me parecía importante conocer o definir exactamente qué es una crisis cuando hablamos de empresa. La primera definición de crisis, que corresponde a Elizalde, eh, está tomada de un libro de comunicación de crisis en organizaciones. Y esta definición dice que es una experiencia que afecta el poder relativo de aquellos que se encuentran implicados. Se habla de crisis si y solo si se producen hechos que afectan las posiciones vitales de alguien. Para explicar un poco esta definición, tomaremos algunos de los temas o de los puntos salientes. En primer lugar, al hablar de experiencia, siempre nos referimos a un hecho subjetivo. La crisis no es lo mismo para todo el mundo. No es lo mismo para el dueño de una empresa, para un alto directivo, para un empleado, para un proveedor, para un cliente. Cada uno experimenta la crisis de una forma distinta. Cuando hablamos de que afecta el poder relativo, significa que la crisis en sí pone en jaque o pone en discusión cuál es el poder real que tiene la empresa de maniobra. Por muy grande que sea una empresa, siempre está afectada por aspectos de su entorno. Es por eso que hablamos de un poder relativo. En condiciones normales, probablemente uno puede tomar decisiones o mover aspectos internos para que determinados problemas se puedan resolver. Cuando la crisis nos afecta, son tantas las variables externas que afectan a la organización que son limitadas las opciones que uno tiene para generar cambios, sino que se tiene que adaptar a todos los condicionantes externos que la crisis impone. Después, cuando hablamos de posiciones vitales, y esto es uno de los aspectos claves de crisis, es que para que algo sea una crisis, eh, tiene que estar en peligro la supervivencia de la organización. De lo contrario, puede ser otro tipo de problemáticas que ya vamos a definir en un par de diapositivas más. Si no está en peligro la supervivencia de la organización, de un área, a veces, digamos, si la crisis fuera personal, la supervivencia o la estabilidad del sujeto mismo. Entonces, con eso se refiere a posiciones vitales de alguien. La segunda definición de crisis está tomada del curso de primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Barcelona en la plataforma Coursera. Si bien esta definición de crisis está tomada de una organización que se dedica a las emergencias, no a la empresa ni a la comunicación en las empresas, la particularidad que me hizo tomarla fue que ellos están acostumbrados a trabajar con sucesos repentinos. Entonces, si bien en las crisis empresariales lo repentino no es tan común como uno cree, y eso también lo vamos a definir en unos momentos, para el caso de la pandemia, sí es algo repentino e inesperado. Ningún plan de marketing, ningún plan empresarial podía prever que una cosa como la que está pasando suceda.
Por eso es una definición de crisis que para este caso específico aplica muy bien. Es por eso que la definición que dice que se designa cualquier suceso inesperado que produzca importantes pérdidas y sensación de pérdida de bienestar y de control sin necesidad de que se registren pérdidas de vidas humanas y o materiales directas. De nuevo, subrayamos la importancia de lo de suceso inesperado, específicamente para la crisis ocasionada por la pandemia. De nuevo, ningún plan de marketing ni ningún directivo de ninguna organización podía prever que 2020 iba a traer esta crisis en particular. La sensación de pérdida de bienestar y de control podría relacionarse con la pérdida de poder relativo que hablábamos más arriba. Pérdida de bienestar y de control, de nuevo, como esto se aplica a emergencias, muchas veces podemos tomar de esta definición de crisis lo que puede pasarle a las personas que conforman una organización durante la crisis. Pérdida de bienestar y de control significa ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, que es un poco lo que estamos viviendo todos. No podemos salir, no podemos mantener nuestras relaciones sociales. Para algunas personas puede ser, no pude realizar aspectos de mi vida que son importantes, como festejar un cumpleaños, asistir a un casamiento, asistir a un velorio de algún familiar o amigo, no necesariamente que haya muerto de coronavirus, sino de una circunstancia natural o diferente. No puedo verme con la gente que usualmente me veo. Todos estos aspectos hacen que uno sienta esa pérdida de bienestar sin que haya necesariamente una pérdida material y humana, de vida, digamos. No hay un riesgo de vida ni probablemente para muchas personas hayan perdido su trabajo. Uno puede estar trabajando desde su casa o aún si no puede hacer el trabajo que hacía, está recibiendo el sueldo o la situación que sea, pero sí hay una sensación de pérdida de la vida normal y del control que uno tenía sobre esa vida. Una frase que resume un poco estas dos cuestiones de la definición de la crisis es que durante la crisis un agente pone en juego su autonomía y su poder en relación al contexto. Esto quiere decir que cuando hablamos de agente nos referimos tanto a una organización como a un individuo, si fuera el caso. Normalmente o en una situación normal de vida ordenada, uno tiene margen de tomar decisiones de acuerdo a sus circunstancias, pero tiene un poco más de margen de acción y si se quiere, innovar en cuanto a una situación normal. Durante una crisis, el contexto es tan diferente que uno no tiene no tiene la autonomía para decir qué hace, sino que tiene que tratar de hacer lo que puede y normalmente también la información de ese contexto es limitada. Uno no sabe qué creer de la realidad. Por eso también la crisis es un entorno tan particular. No se sabe cómo son las cosas en realidad, se sabe que las cosas han cambiado o están cambiando, pero la nueva realidad no se sabe cómo es todavía. Entonces ahí es donde está en juego la autonomía. Yo ya no sé con qué herramientas cuento para manejar una realidad que ya no sé exactamente cómo es. Para aclarar un poco un aspecto que también muchas veces se confunde, es que quise incluir esta escala de lo que es, digamos, cómo podríamos generar una tipología de los conflictos hasta llegar a la crisis. Para definirlo teóricamente, vamos a tomar que como si existiera un gradiente de 5 pasos. No necesariamente los 5 pasos se siguen,
de esta forma, pero comúnmente en las organizaciones así es como suceden. El primer punto es la queja. ¿Qué es una queja? Una queja es un reclamo que alguien puede hacer por un producto, un servicio, una situación en la cual la empresa no tiene o la organización no tiene ninguna obligación de atenderla. Puede escucharla, puede conocerla o reconocerla, pero no tiene obligación de hacer nada al respecto. Un ejemplo sería un teatro que en su página de Facebook recibe la queja de que los estacionamientos de la zona son muy caros. El teatro no tiene relación con los estacionamientos, no tiene un convenio firmado de descuento para los espectadores que vayan al teatro, por lo tanto no tiene nada que hacer con el tema de que los estacionamientos sean caros, simplemente lo puede tener en cuenta o no. El segundo aspecto es el reclamo. El reclamo es también un planteo que un usuario hace a una organización donde sí existe una situación contractual que obliga a la empresa a que dé una respuesta. Esto lo podemos ver todo el tiempo en redes sociales, donde usuarios se quejan con un proveedor de internet o de algún servicio público de que el servicio prestado no está conforme a las expectativas o a las obligaciones que tiene la empresa. La empresa, en relación a estos reclamos, puede disponer una serie de medidas. Entonces ahí tenemos, bueno, puede haber un 0800 para recibir reclamos, puede haber un libro de quejas, puede haber distintos mecanismos que se generan para atender estos reclamos y para generar la respuesta correspondiente. Cuando un reclamo no es atendido, se transforma en un problema. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aspecto de cronicidad incipiente en la cual no se ha podido brindar una respuesta satisfactoria para ese usuario. Esto podría ser por distintas causas. Bueno, quizás la respuesta demora por una cuestión interna de quién es el que tiene que resolver el problema y todavía no se ha llegado. Quizás no se ha tomado el reclamo con la seriedad que correspondía. Bueno, una serie de cuestiones que hace que ese problema esté ahí sin resolver. Los problemas que no se resuelven y que ya escalan un poco más derivan en conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Es una relación de hostilidad entre las partes donde una trata que la otra pierda algo para sentirse beneficiada. Supongamos en este mismo tema de reclamos de usuarios en redes sociales por un servicio público que no se ha prestado correctamente. Probablemente la gran mayoría de los usuarios no van a seguir reclamando si el problema no se resuelve, pueden decidirse darse baja o cualquier otro aspecto o cualquier otra solución de dejar el tema ahí. Pero puede haber algunos que deciden llevar más allá. Supongamos que alguno de estos usuarios decide hacer algún tipo de denuncia, donde ya van a intervenir abogados o cuestiones por el estilo. Entonces ya ahí podemos hablar de conflicto. Si eso llegara mucho más allá, bueno, ahí vemos que la hostilidad llega al punto de que quizás alguien busque una compensación económica por ese conflicto generado. Finalmente, cuando los conflictos son constantes, recurrentes y llegan a una gravedad fuera de lo tolerable, es que hablamos de crisis, con las dos definiciones que dimos al principio. Para que la crisis exista tiene que haber una
un peligro de supervivencia de la organización. En este sentido, las organizaciones pueden vivir en estado de conflicto constante por mucho tiempo. Y esto también quizás lo podemos ver mucho más fácil en familias que son conflictivas constantemente, o qué sé yo, puede ser relaciones de pareja que uno conoce, que puede haber conflicto constante, y la vida normal de esa organización, esa familia o esa pareja es el conflicto. Y así se manejan y así se entienden, por muy desgastante que parezca. Simplemente que hay algunos casos en que los conflictos llegan a tal magnitud que la crisis se desata inevitablemente. Es por eso que es importante tener en cuenta esta tipología como para saber en la escala en dónde están los problemas de la organización. Si los problemas de la organización están en conflicto desde hace mucho tiempo, la organización o la familia o la pareja es más vulnerable a la crisis. Y cuando la crisis se instala, hay que hacer un trabajo muy serio, muy responsable y muy arduo para poder resolverla. Por eso lo ideal es evitar llegar a la crisis. Para entender un poco más de la crisis, vamos a describir cuáles son los 4 factores estructurales que la conforman. Como ya vimos en las definiciones anteriores, el poder es un aspecto básico y es la sensación o percepción de haberlo perdido lo que genera eh, una sensación de caos interno para el individuo que atraviesa la crisis, pero también para la misma organización. Nadie sabe qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y quién da las órdenes en general en la crisis. Sobre todo porque a veces es muy claro que la persona a cargo tiene opciones muy limitadas de movimiento. Entonces, bueno, es difícil mantener el poder cuando son factores externos los que deciden la suerte de lo que pasa en la organización. El segundo aspecto es el tiempo. En este caso, en la crisis de COVID-19, el tiempo es bastante particular. Estar obligados a hacer cuarentena nos significa a todos que este es un tiempo en el que no podemos hacer nada. Simplemente tenemos que esperar que pase para recién ahí poder empezar a trabajar efectivamente en los resultados de la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia no es la crisis de la empresa ni de la organización, esa es una crisis que va a venir después. Y en este momento, las cosas que podemos hacer para evitar la crisis que va a venir después son limitadas y dependen mucho de qué rubro o qué sector estemos. Entonces, bueno, eso también es un caso muy particular de esta crisis. En una crisis empresarial se considera escaso para resolver el problema. En una crisis como esta es simplemente mirar que el tiempo pasa, que no podemos hacer nada al respecto y que no sabemos cómo va a ser lo que venga más adelante. El tercer factor son las emociones. Y es algo muy poco tenido en cuenta en el tema empresarial. Yo siempre digo que cuando uno nos daban en la universidad un caso para estudiar o para analizar, siempre se describían los aspectos empresariales, pero nunca estaba la descripción de la persona que maneja esta empresa es de tal o cual forma, su historia es tal o cual otra, sus creencias son tal o cual otras, y eso va a moldear mucho cómo se atraviesa la crisis y cómo se toman decisiones. El tema de emociones específicamente ya lo voy a hablar en otro video más adelante, pero bueno, hay que tener en cuenta que las emociones en una crisis no son las mismas que las emociones
en otras situaciones de problemas o de conflicto. La crisis es un tiempo muy particular y no necesariamente alguien que puede manejar bien una situación de problema o conflicto va a manejar bien una situación de crisis, porque son otras las herramientas que hay que tener en la mano. Como decimos, una situación de conflicto o de problema, quizás una persona que siente que tiene el control y que trabaja con eso puede manejarse bien, pero cuando ese poder no está, como es el caso de lo que sucede en las crisis, quizás esa persona se sienta perdida y no sepa cómo responder o cómo adaptarse o qué herramientas tiene para atravesar ese momento. Entonces, las emociones son un tema bastante particular. Y finalmente, el último aspecto son los comportamientos no controlados, que tiene un poco de relación con esto que decía de las emociones. Como no hay un control y es muy difícil controlar a todo el mundo dentro de una organización, eh, es común que se vean o que sucedan cosas que uno no se imaginaría que podían suceder en una situación normal. Entonces, quizás hay gente que opta por la negación de lo que está pasando en la situación crítica. Quizás hay gente que, pese a, supongamos lo que pasa ahora con la cuarentena, pese a todas las recomendaciones y que es una ley que la gente no puede salir y todo eso, hay gente que lo mismo lo hace y se arriesga a un problema con la justicia. Hay gente que se fue de viaje y que no quiso hacer la cuarentena y contagió a otra gente. Bueno, todos estos casos también tienen que ver con las emociones y tienen que ver con todos estos comportamientos no controlados de mucha gente durante la crisis. Otro aspecto que hay que tener en cuenta de las crisis es que hay distintos tipos de crisis y distintas maneras de entender la crisis según de dónde venga. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuál es la frecuencia de ocurrencia de esas crisis. Estos dos aspectos también son tomados de las definiciones de crisis de la Universidad de Barcelona, del Centro de Crisis, y están tomadas de las emergencias, no es de crisis empresariales. Sin embargo, para este caso en particular de COVID, sí me pareció importante tenerlos en cuenta. Entonces, ellos hablan de crisis cotidianas y de crisis masivas. Crisis cotidianas pueden tener efectos muy negativos, pero afectan solamente un número reducido de personas, habitualmente una familia y sus allegados. Si lo trasladáramos a la empresa, serían crisis que afectan solo a la empresa y a sus empleados y eventualmente pueden ser a proveedores o clientes o gente del entorno cercano de esa empresa. Cuando hablamos de crisis masivas, son infrecuentes, afectan a un gran número de personas y también a las infraestructuras o servicios de la comunidad. La crisis masiva, si la trasladamos a la empresa, podrían ser una crisis económica o una crisis como lo que está pasando con la pandemia. Todas las empresas están afectadas por la misma crisis. Son crisis infrecuentes. A ver, más allá que en Argentina cíclicamente tengamos este tipo de crisis, no es algo que pase todo el tiempo. Entonces hay ciertos periodos de una cierta normalidad, por llamarlo de alguna forma. Hay mucha gente que está afectada y acá donde habla de infraestructuras y servicios, en realidad nosotros tendríamos que pensar como distintas organizaciones que también están afectadas. Entonces, cuando estas crisis masivas se producen, tenemos a las cámaras, tenemos a los sindicatos, tenemos a las organizaciones, tenemos las asociaciones, o sea, diferentes organismos del tercer sector que también están afectados a la crisis, ya sea para ayudar a las organizaciones de su sector
o para discutir temas con el gobierno, que es el otro aspecto de la crisis masiva. Bueno, en el caso de una crisis económica, es muy posible que las decisiones del gobierno ayuden o afecten a esa crisis económica que ya está instalada. No necesariamente siempre es una crisis originada en el propio país, pueden ser crisis por ahí un poco más grandes como ya hemos vivido en otros años. Pero bueno, todas estas organizaciones de tercer sector son las que tienen que eh, negociar con el gobierno beneficios para sus propios sectores, los cuales después van a ser trasladados a las empresas y organizaciones. Así que por eso yo sí considero que esta clasificación de crisis cotidianas y crisis masivas puede adaptarse a las empresas. El otro aspecto que también es muy importante de entender sobre crisis son esas crisis que uno tiene que considerar en relación a lo que es esperable de una actividad o un rubro. Por eso yo antes hablaba de que las crisis no son siempre sorpresivas. De hecho, en las empresas casi nunca son sorpresivas. En relación a esto hablamos de crisis de incógnita conocida y de crisis de incógnita desconocida. Crisis de incógnita conocida son todas aquellas crisis que pueden surgir según la naturaleza de la propia organización. ¿A qué me refiero con esto? Si a una aerolínea pierde un avión, como pasó con Malaysia Airlines hace algunos años, con el avión desaparecido en el Pacífico, y que al poco tiempo un avión de la misma empresa fue destruido por un misil ruso. Bueno, son dos crisis importantes por dos aviones perdidos, pero es una incógnita conocida para una línea aérea que eso puede pasar. O sea, existe la posibilidad de que ocurra algo así. Estadísticamente probablemente sea muy baja y aún así suceda, pero existe. Una crisis de incógnita desconocida es lo que está pasando ahora, una pandemia masiva que implica que varios países del mundo cierran sus fronteras y hay una cuarentena total en la población. Eso no podía preverlo nadie. Entonces, eso es una incógnita desconocida. Todas o gran mayoría de las empresas debería trabajar sobre sus incógnitas conocidas. Si es una empresa dedicada a la alimentación, saber que una correcta manipulación de los ingredientes para desarrollar los alimentos evita una intoxicación, que podría ser algo que dañe el funcionamiento de la empresa. Entonces, todas las organizaciones tienen estas incógnitas conocidas en su vida. Lo que las hace conocidas es haber pensado que existen o estar formados para entender que sea cual sea la actividad que desarrollemos, algo así puede pasar y tenemos que tratar de arbitrar los medios para que esto no ocurra. El otro aspecto a tener en cuenta son las crisis en relación a las organizaciones en sí mismas. ¿Qué es lo que nosotros como organización tenemos que mirar para evitar tener una crisis? De esta manera podemos hablar de crisis de producto, de servicio, ambientales o institucionales. Crisis de producto y servicio son algo similar, es todo aquello que puede generar una crisis derivado del uso de los bienes comercializados por la empresa, sean estos productos o servicios. Bueno, supongamos un juguete para niños que puede generarle algún perjuicio porque se lo traga o porque tiene algún funcionamiento peligroso, sobre todo los que son eléctricos o electrónicos o cualquier cosa que genere un daño, bueno, puede generar un daño a la empresa. Lo mismo en el caso de servicios.
un servicio prestado incorrectamente, que genere un accidente, sea este que genere riesgo a la vida o no, también puede generar una crisis para la empresa. Acá se destacan como una categoría particular los ambientales. Yo personalmente los incluiría casi dentro de los institucionales porque dependiendo el tipo de empresa, la crisis ambiental puede ser de mayor o menor incidencia. A ver, si uno es una empresa minera, bueno, obviamente lo ambiental es sumamente importante, pero si uno es un comercio, probablemente el impacto ambiental que tenga un comercio de ropa o un supermercado o cosas así, el impacto ambiental que tenga sea mucho menor. Entonces, ambientales depende mucho el rubro. Y las crisis institucionales se relacionan con lo que es desempeño corporativo y todo lo que tenga que ver con lo financiero, laboral, personal, comunicacional. Dentro de las crisis institucionales, una crisis muy común es la de el traspaso de una generación a otra en el caso de las empresas familiares. Todo el poder que estaba concentrado en los fundadores debe pasar a la próxima generación que administra la empresa. Y esto casi siempre produce una crisis no solamente empresarial, sino también dentro del seno de la propia familia. Eso ya lo hablaremos también en otro video. Para hablar de la evolución de la crisis, yo quería presentarles este gráfico, que es un sismograma, porque a mí me parece que es una analogía bastante similar la de la crisis con la del sismo. La parte más aguda del gráfico, esta parte, donde vemos los picos más altos, son la crisis, que si lo tomamos con la pandemia que se está produciendo actualmente como ejemplo, es lo que estaría sucediendo ahora. Sin embargo, las crisis, el efecto que tienen es que continúan mucho más allá del evento crítico. El evento crítico empieza y termina en alguna fecha. En el caso de Argentina, podemos decir, bueno, la cuarentena empezó el 20 y pico de marzo de 2020 y terminó el 12 de abril a las 12 de la noche. Supongamos que esa es el principio y fin. Todas las consecuencias que generó eso van a seguir sucediendo más allá de las fechas específicas. Y todos estos otros picos un poco más bajos van a significar que la vuelta a lo que es considerado normal va a tardar un tiempo más. Y dependiendo qué tipo de empresa u organización sea la que esté en nuestras manos, es cuánto va a tardar en volver a la normalidad todo. No va a ser lo mismo una empresa que ha podido mantener sus puertas abiertas durante la cuarentena como un supermercado que una empresa del rubro turismo que no va a poder trabajar por vaya a saber cuánto tiempo más. Hablemos de un hotel o hablemos de un parque de atracciones. Todo ese tipo de empresas y de actividades que van a estar afectadas, bueno, van a tener que adaptar su actividad o determinar cómo hacer para seguir subsistiendo hasta que podamos volver a una normalidad lo más parecida a lo que fue la etapa anterior. Que también hay que tener en cuenta que algo que sucede con las crisis es que nunca más se vuelve al estado normal anterior. Y con esto me quiero referir a, es probable que una empresa que tuvo que cerrar durante la crisis pueda volver a económicamente o financieramente estar donde estaba antes, pero, y por nombrarlo en algún término psicológico, el trauma o la experiencia dejada de la crisis no deja a las personas de la misma forma.
Entonces también hay que entender eso, volver a tener la tranquilidad de que uno tiene el control en las manos, volver a tener la sensación de bienestar y de poder y de todo eso lo que hablamos en las definiciones anteriores, lleva tiempo y a veces es mucho más del que uno piensa inicialmente. Entonces, bueno, el aspecto psicológico de la crisis también es algo muy particular para tener en cuenta. Bien, el otro tema para entender la crisis es cómo le hacemos frente. Bueno, uno pensaría lo obvio es un plan de crisis. Bueno, los planes de crisis usualmente se hacen vamos a aclarar un aspecto. Son pocas las empresas que tienen planes de crisis, en primer lugar, porque la crisis, como es algo inusual, en la mayoría de los casos no existe un plan de crisis y hay un montón de empresas que existen sin tener planes normales, sino que, bueno, van decidiendo espontáneamente hacia qué lugar van. Un aspecto que también hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de las empresas a nivel nacional son pymes. No todas las pymes tienen el presupuesto como para desarrollar este tipo de planes. Entonces, eso es una primera cuestión. Y aún así, quien haya desarrollado planes, la crisis se los va a hacer cambiar. Entonces, tampoco, aun si los hubieran tenido, no le van a ser de mucha utilidad, hay que hacer un nuevo plan. La capacidad de volver a pensar el plan después de la crisis es lo que va a hacer que algunos sobrevivan la crisis y otros no, que ese es el otro tema que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, eh, atravesar la crisis es difícil, pero vivir la reconstrucción post-crisis es tanto más difícil como eso. Así que bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al plan, el plan que está presentado acá en la diapositiva es un plan de comunicación, una estructura de plan de comunicación típica, de hecho está tomado de la materia herramientas digitales para emprendedores, o sea que es un plan de comunicación para medios digitales. El plan de crisis puede tener un formato similar a este, pero en realidad donde cambia o donde hace la diferencia es en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico lo problemático es que no está claro cuáles son las oportunidades y amenazas que hay en el contexto. No está claro cuál es el contexto actual. O sea, nosotros vemos alguna parte de ese contexto, pero no se ven todas las variables porque las variables son demasiadas como para tenerlas en cuenta todas. Nadie tiene el poder total en la situación de crisis. Entonces uno no sabe contra quién tiene que pelear para volver a tomar la situación o volver a encarrilar la situación en un lugar similar al que estaba antes. Entonces eso es lo complicado de un plan de crisis. Y más un plan de crisis para salir de los efectos de la pandemia. No se tiene claro cómo va a ser después, porque en realidad no hay muchos antecedentes de situaciones similares antes. O sea, sí ha existido a lo largo de la historia de la humanidad otras situaciones de pandemia similares a esta, pero con las características con las que vivimos hoy, no, nunca había pasado. Entonces, eso es lo que lo hace muy particular. Yo creo que para un plan de crisis efectivo, para este caso en particular, lo que tenemos que tener en cuenta es el comité de crisis. Esto es algo que sí se utiliza en las crisis empresariales tradicionales, que es un comité interdisciplinario con distintas personas clave de la organización.
Entonces están los fundadores o dueños o CEO o directivos, eh, están los contadores, áreas de recursos humanos, abogados, personal técnico, esto según sea el tipo de organización. Bueno, todo este comité se reúne para tomar decisiones en relación a cómo se va a abordar la crisis. Para el caso este de COVID-19, yo creo que también es importante que la etapa diagnóstica cuente con inputs de organizaciones, asociaciones, cámaras, etcétera, porque como es algo que afecta a todo el sector, es importante tener en cuenta cómo vamos a estar todos los que conformamos un sector económico afectado por lo que va a pasar. Entonces, para poder generar un diagnóstico lo más efectivo posible, es necesario tener un conocimiento lo más serio posible, porque, bueno, recordemos, eh, la crisis es una etapa de caos. Entonces, exactamente qué es lo que va a pasar, más cuando no existe un antecedente de una crisis como esta, como para tomar de referencia, es difícil entender y establecer cómo resolverlo. Pero bueno, tratar de llegar a un diagnóstico lo más certero posible para establecer plan de acción y objetivos. La particularidad también de un diagnóstico o de un plan de crisis es que en un plan común para una empresa puede haber muchos objetivos, puede ser objetivos de venta, de branding, de la reputación, etc. Un objetivo de un plan de crisis es la supervivencia de la organización, ni más ni menos que eso. Entonces, para eso es para lo que se trabaja, para que la organización sobreviva. Y bueno, para la supervivencia de la organización, según cómo esté la organización en ese momento y cuáles sean los recursos con los que cuente, puede haber muchos caminos posibles. Estas son las fuentes sobre las que he trabajado y cualquier duda o consulta pueden dejarla por los canales